Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Yo soy Fernando Méndez y en esta ocasión vamos a continuar con el juicio a la NBI. Juicio significa análisis y revisión, ¿no? En esta ocasión solo un versículo de la Biblia, en el Evangelio según San Juan 6:47, donde dice: el que cree o el que cree en mí. Vamos a ver a qué me refiero. El texto de la NBI, de la Nueva Versión Internacional, en Juan 6:47 está escrito de la siguiente manera: ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Según este texto de la NBI, solo basta creer. Aquí dice, ¿no? El que cree tiene vida eterna. Uno puede decir en lo que sea, cree en lo que sea, el que cree en el sol, el que cree en el hombre, el que cree en un libro, el que cree en una doctrina, el que cree en el Papa, el que cree en quien sea. No dice el texto el que cree qué, para tener vida eterna. Claro, no dice así exactamente, porque el contexto se refiere a Jesús. Jesús está hablando, pero el texto no señala que Cristo dijera que debíamos creer en Él, sino solamente creer. Bueno, ¿de dónde sacaron ellos este criterio para retirar esta palabra en mí? Porque la Reina Valera 60, de 1960, dice en Juan 6:47 así, en nuestra Biblia normal, nuestra Biblia inspirada, la palabra de Dios dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Se dan cuenta ustedes de la tremenda importancia que existe entre decir el que cree solamente y el que cree en mí? ¿Y de dónde sale todo esto? Vamos a hacer un análisis breve. Ahora podemos ver el texto de la Reina Valera. Dice claramente que Jesús explicó que debíamos creer en Él. Pues no basta solo creer en algo, sino creer en Jesucristo, ¿no? Veamos, consideremos los textos originales en griego de ambos tipos, el Textus Receptus y el NA 27. Les recuerdo que el Textus Receptus no es exactamente porque ha sido modificado por las traducciones, ¿no? Y las actualizaciones. Este es el texto de la Reina Valera 60 en griego, que dice así. Las palabras que están en cursiva y en tono gris significan que han sido incorporados por Erasmo, tal vez, ¿no? Por los correctores posteriores, el Sevir o los otros revisores de este documento, que se llamó Textus Receptus o texto recibido. Dice: amén de amén. Amén. En esta cita G281 de Strong significa desierto, o amén significa les aseguro, o conforme a, estamos de acuerdo. Desierto os digo. Ahí está la palabra griega y su transliteración. Su transliteración quiere decir su transformación al español. ¿Cómo se pronuncian las palabras y las letras griegas en español? Les digo que, el que cree en mí. Está eis, m. El que cree en mí está en el texto original griego antiguo de la Reina Valera 60, dice en mí, tiene vida eterna. Ahí están las palabras griegas y sus correspondientes pronunciaciones. Tiene vida eterna. El texto de la Reina Valera 60 dice en mí. Ahora veamos el Nestle Aland 27, que es el griego crítico, no de crítica, sino de análisis crítico, análisis textual, análisis paleontográfico. Se llamaba así porque había en los años 50-60 una doctrina, teología malvada que se llamó la gran crítica, la teología de la alta crítica. Quisieron destruir la Biblia en los años 60, y este concepto es de crítica textual. En otro video vamos a hacer un análisis sobre lo que es crítica textual y ver hasta qué punto nos ayuda o nos perjudica. El texto Nestle Aland, la revisión número 27 que se usa hoy día, dice así: amén
Amén también. O sea, desierto, desierto, porque es la misma cita, 281, G281. G281 debería ser traducido amén o desierto. Les digo con seguridad. Estoy diciendo a ustedes, él confiando está teniendo vida eterna. Quiere decir que el que confía tiene vida eterna, pero no dice este texto que es alejandrino, que es de Egipto, no dice en quién. Y la cita G 4100 es exactamente igual que la vida, que el creer aquí 4100. Traduce aquí cree y aquí confiando. Esos son sinónimos y está bien, ¿no? Confiar es creer, pero es mejor decir creer porque es más bíblico, es más evangélico. En cambio, confiando es como que se aleja hacia el catolicismo, porque este es un documento que surge de un documento católico. Está teniendo vida eterna, o tiene vida eterna, o está teniendo, es creo que más de acuerdo al griego, porque es una acción constante, ¿no? Está teniendo. No que tuvo ni tendrá, sino que sigue teniendo vida eterna, como dice Juan 3:16. El que cree, ¿no? Ese es el griego en su tiempo verbal permanente, continuo. Está teniendo vida eterna, hasta ahí está bien, pero confiando o creyendo en quién. Este texto, Nestle Aland 27, que es el griego crítico, es la base de las Biblias críticas, analíticas y modernas de hoy, que son la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, la Biblia Jerusalén católica, la Biblia latinoamericana católica, la Biblia de las Américas, la Biblia traducción en lenguaje actual, la Reina Valera contemporánea, a la Reina Valera actualizada y otras Biblias que están usando ahora este texto crítico de Nestle Aland 27 revisiones que ha recibido, que proviene de otro texto alemán también agnóstico, porque estos son agnósticos y de la alta crítica, que provienen de documentos de muchos siglos atrás, que descubiertos en Egipto. Se llaman alejandrinos. Bueno, esta es la razón por la cual en la Nueva Versión Internacional no dicen mí. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. O sea, los traductores de la Nueva Versión Internacional no quisieron decir que dudan de que deben creer en Cristo, sino que están usando este texto crítico. Aquí no dice que crean en Jesucristo, ni dice en mí. Jesús está hablando. Amén, amén, de cierto les digo que ustedes, si confían, tienen vida eterna permanente. Están teniendo vida eterna permanente. Pero dice, están confiando, ¿en quién? Eso es lo que causa un poco de desconcierto en la iglesia cristiana evangélica, porque nuestra Biblia siempre ha dicho así, de cierto, amén, les digo, os digo. El que cree en mí, eso es doctrina bíblica, ¿verdad? Eso se llama la doctrina de la salvación, soteriología. ¿En qué creemos? Tenemos que creer en algo, no vamos a creer en la naturaleza, o no vamos a creer en nosotros mismos. Podría dar cabida a que el hombre pueda creer en cualquier cosa, en una encíclica apostólica, papal o pastoral, o en un reglamento de una iglesia, el que cree en el hombre, el que cree en su fuerza, el que cree en el dinero, el que cree, no sé, en la ciencia, la cultura, la inteligencia humana, tiene vida eterna. Es muy importante. Dios no va a recibir a alguien ahí que le diga, ¿por qué quieres entrar a mi reino, señor o señora o señorita? Es que yo creo, como dice la NBI. ¿Y en qué cree usted? Yo creo en la educación universitaria. Ah, ya, pase nomás para allá donde hay fuego, lleva tu leña y quémate. ¿Por qué? Porque tú no has creído en quien yo dije que debías creer, en mi Hijo Jesucristo. Todo aquel que cree en Él es salvo. No el que cree simplemente, vaporosamente, como dice la Nueva Versión Internacional y todas las Biblias modernistas de alta crítica. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Listo, se acabó, y eso es un análisis crítico, un juicio a la NBI. La NBI no es la única, pero es la que más está siendo distribuida debido a que es propiedad de un millonario, y como tienen recursos, pues la están distribuyendo con mayor fuerza, y eso es el peligro. Yo no considero que sea algo blando como para dejarla pasar, como hizo Dante Gebel, y lo siento, yo soy un simpatizante de Dante Gebel como predicador, pero no ha leído bien.
ojalá que la lea, ojalá que nos escuche, porque hay un peligro escondido aquí como una serpiente detrás de los muebles en esta Biblia bonita. NBI no dice lo que dijo Cristo. La palabra de Dios la esconde. Es parte de la palabra de Dios. La palabra de Dios no está en la NBI. Contiene parte, un poco, pero no totalmente. Y la Biblia es infalible. La Biblia debe ser exacta. La Biblia debe ser tomada en cada palabra, en cada verbo, en cada adjetivo, sustantivo, en cada coma, en cada pronombre. Tiene una importancia trascendental. No podemos aceptar un texto espurio, un texto impuro, un texto corrupto o incompleto. Debemos ir a exigir que sea el texto completo, el texto que siempre nos ha hablado y que ha salvado al mundo. Recuerden que este mismo texto está en la Biblia gringa, norteamericana e inglesa, y alemana, y francesa, y suiza. Dice así como está aquí. Salvo los últimos que están saliendo, los últimos documentos, hay una Biblia inglesa también que se llama la revisión estándar. Están usando también la Nestle Aland 27. Parece que se ha vuelto popular. Alguien dice, ¿será obra del diablo? Yo creo también que sí. Estos documentos surgen de las tinieblas, porque quitan la fe a la gente y no sabe ya en qué creer. El que confía, el que tiene fe, ¿en quién? ¿En qué? Claramente la Reina Valera 60 dice en Jesucristo, pero la Nueva Versión Internacional dice el que cree en lo que sea. Amén. Yo soy Fernando Méndez y espero que este trabajo les sirva y les ayude a tener un poco más de juicio, criterio, análisis, porque estamos autorizados a hacerlo. No es un juego, es algo muy serio. Gracias, Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.